un saludo muy especial a todos los aficionados en un episodio más de La Afición Podcast, un episodio especial. Vamos a despedirnos de este gran proyecto que juntos hemos formado. Nunca nos pasó por la cabeza que iniciamos en marzo de 2020 iba a llegar a tanto público. Les agradecemos enormemente de todo corazón, ya que hemos llegado a muchísimos países a lo largo de casi 2 años. Este episodio lo concluimos como el último de la 4ª temporada de este gran podcast, y gracias a ustedes que lo han hecho así. Es gracias a toda la audiencia que nos escuchó, que nos escucha siempre y que nos va a escuchar a través de este episodio. Queremos despedirnos de una forma bastante especial tocando un tema que normalmente pues no se habla mucho como aficionados al deporte, antes que nada, y al fútbol sobre todo. Queremos compartirles un tema que es poco conocido, y esto se llama el iceberg del fútbol. Cada tema tiene su lado oscuro y el fútbol no es la excepción. Sabemos que hay bastantes leyendas, bastantes mitos, bastantes hechos reales, sobre todo, que nos regala este deporte. Al igual que tiene bastantes alegrías, también tiene su lado oscuro. Nos basaremos en ciertos temas que están bastante completos y son bastante realistas. Le damos los créditos al autor original de este iceberg, de Knuckles. Le damos reconocimiento por esta información que nos compartió en su canal de YouTube. Nosotros les dejaremos abajo en la descripción de este podcast los enlaces a sus redes sociales para que lo visiten. La compartimos con ustedes resaltando los temas más importantes, ya que son 6 niveles. No vamos a tocar todos los temas porque se nos va a alargar muchísimo, y vamos a mencionar cada tema de cada nivel del iceberg hasta llegar al final. Sin embargo, pues vamos a resaltar 2 de cada nivel. Vamos a abrir con el primer nivel ciertos temas que muchos ya lo conocen. Los aficionados al fútbol ya más que todo se han de imaginar y alguna vez han escuchado. Sobre todo, en primer nivel están los arbitrajes comprados. El fútbol es una cortina de humo. Los partidos amañados, que siempre se da este tema de conversación. Algo de cierto tiene. Sabemos que ya ha salido información acerca de esto, no lo podemos negar. También acerca de la FIFA y otros escándalos. Hay 2 temas que vamos a resaltar, como lo es la maldición de Bela Goodman y la maldición de Aaron Ramsey. Sabemos perfectamente que Aaron Ramsey es un jugador con un gran nivel futbolístico, pero normalmente siempre que mete goles, una persona famosa muere. Se cree que es reconocido el volante Gales por arrastrar esta terrible maldición que lo condena. Así es, ya hablabas de la calidad técnica que tiene el futbolista Aaron Ramsey, el galés, uno de los mejores jugadores de la Premier, que se ha sabido mantener jugando al mejor nivel durante varias temporadas. Sin embargo, pues sí, es muy curioso ese dato de que cuando el futbolista marca, alguna persona famosa pierde la vida. Entre sus víctimas más destacadas podríamos mencionar a Steve Jobs, a Osama Bin Laden, a Whitney Houston, a Robin Williams, Paul Walker, entre algunos otros. No deja de ser extraño, sí, un poco curioso que esto siga sucediendo. Y bueno, por ahí escuché una frase que decía: cuando Aaron Ramsey marca, el mundo tiembla. Y no es para menos, siguiendo esta transición o digamos esta secuencia de los casos que se han dado con las celebridades y los goles del futbolista. Así es, y tocar otra maldición como es la de Bela Goodman, este director técnico que fue del Benfica, fue destituido de su cargo, Bela Goodman, el cual había llevado al conjunto portugués a sus 2 Champions League. En aquel entonces era la vieja Copa de Europa. Entre 1961 y 1962 fue bicampeón europeo, y él pidió un aumento. Fue despedido sin causa justificada, y el entrenador, no conforme con la decisión del club, pues lo maldijo. Una de las múltiples versiones de este hecho, se dice que al irse del club dijo que el Benfica no volvería a triunfar en Europa hasta dentro de 100 años. Desde ese momento el Benfica ha llegado a múltiples finales, 8 finales europeas, las 8 las ha perdido, 5 de UEFA Champions League, 4 de UEFA Europa League. 59 años de no ganar un título europeo. Sabemos que este año, precisamente 2021, se rompieron muchas sequías en diferentes partes del mundo, diferentes ligas, diferentes clubes salieron campeones de sus ligas domésticas. En este caso, para el Benfica aplica, pero para un título internacional no puede ganar el Benfica desde que este director técnico lo maldijo. Goodman, que tuvo una gran trayectoria en el fútbol italiano del Catenaccio, dirigiendo incluso al Milan, al Vicenza,
entre otros clubes un poco modestos de la región italiana, pero con los que hizo un gran trabajo. Posteriormente se va a Portugal, trabaja con el Porto y luego se va a su rival, que es el Benfica, donde él mismo dijo: soy profesional y me voy con el que mejor paga para darle mis conocimientos por tiempo limitado. Y así lo hizo con el Benfica, el cuadro lisboeta que precisamente decías, lo hizo bicampeón de Europa y con el que se fue tras tener ciertas diferencias con la directiva, algo que no era algo nuevo con el estratega húngaro, que ya lo había pasado en Italia y que lo volvió a hacer en Portugal. Por un aumento desmesurado de sueldo que pedía el estratega y que no se le concedió, se fue muy molesto, dejando esa mítica maldición donde dijo que en 100 años el Benfica no volvería a ganar un título internacional, algo que se mantiene hasta ahora y que parece va por ese rumbo de cumplirse. Así es, y entrándonos ya al segundo nivel y acercándonos un poco más al lado oscuro del fútbol, tenemos también el cabezazo de Zinedine Zidane a Maserati en aquella final de la Copa del Mundo. Tenemos los errores de Luis Karius en aquella final de Champions, y más que todo nos centramos en este nivel donde están dos cosas bastante curiosas. Paraguay fue finalista de una Copa América sin haber ganado ningún partido, y Corea del Norte campeona del mundo. Tocamos el primer tema, que es Paraguay finalista sin ganar ningún encuentro. Esto sucedió en la Copa América del año 2011, donde los guaraníes empataron todos sus encuentros en fase de grupos y en la fase de eliminatoria ganó sus partidos por penales. Tenemos el repaso de esta selección paraguaya, donde en estos encuentros de fase de grupos Paraguay empató 0-0 con Ecuador, empató 2-2 con Brasil, empató 3-3 con Venezuela, pasó como mejor tercero, en cuartos eliminó por penales a Brasil, empatando el encuentro también, y en semis eliminó a Venezuela por la vía de los penales, empatando también todos sus partidos. En este caso, pues Paraguay no ganó el torneo, pero sí llegó a la final sin haber ganado ningún encuentro durante los 90 minutos. Un torneo que no deja de ser curioso precisamente por eso que ya mencionabas, donde sí, pese a no haber ganado ningún encuentro y haber pasado solamente con empates, los guaraníes, ya decías, llegaron a la final donde se enfrentaron a los uruguayos y terminaron perdiendo, pero sí demostraron buen fútbol a lo largo del torneo. Sin embargo, pues no tenían esa contundencia que se necesita en este tipo de eventos. Les alcanzó, pero era claro que en una final, enfrentando a una de las mejores selecciones uruguayas, no iban a tener oportunidad, y así sucedió. Pese al gran partido que hizo Justo Villar en esa ocasión, no le alcanzó a la selección paraguaya para poder alzarse con la copa en una de las más raras de la historia, precisamente por eso que ya mencionabas. Así es, en una de las finales más raras, y por supuesto tocamos el otro tema que mencionábamos, Corea del Norte, campeona del mundo. Esto sucedió en Sudáfrica 2010. Se supone que sucedió, lo ponemos así porque sabemos pues que Corea del Norte es bien sabido que es un país bastante peculiar y es un país bastante hermético que suele ser noticia por cosas que no son precisamente buenas, ¿verdad? En este caso, esto sucedió en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero otros también mencionan que sucedió en el 2014. Entonces, hay dos versiones. En la televisión estatal norcoreana se pasó un reportaje donde los jugadores salían campeones del mundo, múltiples videos donde se veía la selección norcoreana golear y bailar a distintas selecciones en el Mundial, en este caso de Brasil 2014, del cual pues no participó, pero muchos dicen que esos partidos se hace semejanza a Sudáfrica 2010. También se podía ver a los asiáticos levantar el título luego de golear 8-1 a Brasil, al mostrar esta irónica manipulación que tienen los medios de ese país, precisamente hacerle creer a sus ciudadanos que la selección es campeona del mundo. De cierta forma es bastante curioso, pero a la vez algo oscuro. Sabemos que un mundial es un título bastante importante a nivel de selecciones, pero hacérselo creer a todo un país, una realidad alternativa se podría decir. Sí, algo que se hizo precisamente, o se comenta, se hizo con el objetivo de mostrar la manipulación que tienen los medios de comunicación sobre la población. Y es algo precisamente irreal, porque de hecho Corea del Norte no es una selección habitual dentro de los mundiales. De hecho, su vecino país, Corea del Sur, es más potente tanto en el continente asiático como en competencias internacionales. Esa es una selección que habitualmente está en las competencias internacionales. Sin embargo, pues sí, como mencionaba, es algo irreal, es algo difícil de creer. Se podría considerar que fue en 2010 por el hecho de que la selección norcoreana sí participó de ese mundial, y tal vez en el 2014 los que la mencionan para ese entonces por el hecho de que era Brasil quien albergaba ese mundial y que, bueno, quién querría ganarle a la selección con más títulos mundiales en el fútbol. Pero bueno, sí, algo que se hizo, se comenta con el fin de demostrar la manipulación de los medios, pero que es algo oscuro dentro de lo que ha sido el fútbol. Precisamente porque involucra el deporte más conocido por todos a nivel mundial, que es el fútbol, y pues
no es de extrañarnos, ya lo ha hecho con otros temas, no precisamente futbolísticos. Ahora ya entrando al tercer nivel, hacia las profundidades del iceberg, donde resaltan los temas como los clubes amigos. Esto quiere decir que ya un grupo de jugadores que han jugado demasiado tiempo pues ya se están acostumbrados a ganar tantos títulos que ya no les importa básicamente pues el bien del club, ya ha pasado. El regreso también de Luis Figo al Camp Nou, todos recordarán ese episodio. Pelé y Maradona, que nunca ganaron la Copa América a pesar de que tuvieron participaciones, pero nunca la ganaron. Y también acerca de dos temas que vamos a resaltar. Uno es la camiseta blanca de Brasil y dos, los partidos prohibidos de la UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociados. Los partidos que tiene prohibidos la UEFA como confederación es Ucrania versus Rusia, Kosovo versus Serbia, Kosovo versus Bosnia y Herzegovina, Kosovo versus Rusia, Armenia versus Azerbaiyán y España versus Gibraltar. Estos son los partidos prohibidos para la UEFA. Sabemos que por cuestiones políticas no se puede juntar a estas dos selecciones en ningún torneo oficial, ni mucho menos en torneos confederativos de dicha entidad, ¿verdad? Ese es el más claro ejemplo de donde se puede mezclar la política con el fútbol. Ya anteriormente había sucedido con la separación de la Unión Soviética y ahora pues también de cierta forma por la independencia de algunas regiones. Hay que recordar que Gibraltar se independizó de España y por esa misma razón no pueden enfrentarse entre ellas. Mismo caso de Kosovo con las selecciones que ya mencionabas como Serbia, Bosnia, Rusia o la misma Rusia con Ucrania, algo que viene desde hace mucho tiempo porque sabemos que son países que constantemente están en disputas de guerra y de conflictos. Pasando ahora al segundo tema de este tercer nivel, tocamos el tema de la camiseta blanca de Brasil. Para muchos, una mufa al usar esta camiseta o que se mencione solo el hecho, porque recuerda uno de los episodios más oscuros de la selección brasileña, aparte de toda la historia futbolística grandiosa que tiene Brasil, porque hasta el momento es pentacampeona del mundo, es la única selección hasta el momento de que grabamos 2021 este episodio, pero se le recuerda más que todo esta camiseta blanca por el maracanazo, ya que en un principio Brasil vestía de blanco a la primera mitad del siglo XX y hasta el famoso maracanazo, como lo mencionamos, cambiaron el color. El blanco no se volvió a utilizar. Brasil sacó una edición especial que recordaba precisamente esta camiseta, ¿verdad? Posteriormente del maracanazo Brasil utilizó y se hizo popular por los colores de verde y amarela. Es difícil imaginar ahora a la selección brasileña con otros colores, pero ya decías, anteriormente al famoso maracanazo, el color blanco era el habitual de la selección carioca, que adaptó otra indumentaria después de eso, haciendo una especie de maldición o que era la indumentaria blanca en este país o en esta selección. Así es, precisamente, y ahora entrándonos al cuarto nivel del iceberg, bajamos un poco más, donde encontramos temas bastante ya un poco más oscuros, como lo es el Real Madrid, era el equipo de Franco, aquel dictador español, el Barcelona también, su relación con este político, los hinchas de Corea del Norte en Sudáfrica 2010, algo que tú ya mencionabas anteriormente, pues Corea del Norte participó y se supone que utilizaron actores chinos por las políticas de libertad que tiene Norcorea. También Di Stéfano fichó por el Barcelona, esto por motivos de ficha, ya que en 1949 el Club Atlético River Plate, donde jugaba precisamente Di Stéfano, prestó la ficha con el Club Millonario de Colombia. Ambos compartían la ficha del jugador, pero en aquel entonces pues no había ningún problema. FIFA aprobó el fichaje sin ningún problema, ambos tenían los derechos del jugador. Sin embargo, en 1952 Barcelona y Real Madrid se dieron cuenta de este gran jugador y quisieron negociar, pero el Barcelona no alcanzó a pagar. Se rumora que hay documentos de Alfredo Di Stéfano precisamente en el Estadio Monumental, donde se dio a conocer que tuvo que haber jugado en el Club Azulgrana. Esto no sucedió gracias a la insistencia del Real Madrid en fichar al jugador y alguna que otra trampa en el camino de adelantarse al Real Madrid a fichar al jugador, comprar la ficha a Millonario y comprarle la ficha a River para que las negociaciones del Barcelona se truncaran, y posteriormente a FIFA se dio cuenta, intervino, le puso la condición al Barça de que Di Stéfano tenía que jugar 4 años en España, 2 en el Barcelona y 2 en el Real Madrid, porque ambos compartían al final de cuentas la ficha del jugador como fair play en aquel entonces. El Barcelona terminó abandonando la ficha. No muchos lo saben que Di Stéfano estuvo a punto de jugar con el Barcelona de Dilber. ¿Qué hubiese pasado si?
Difícil imaginar a Alfredo Di Stéfano con otra indumentaria porque precisamente se volvió leyenda del conjunto merengue. Y claro, algo que pocos sabían es que antes de vestir la camiseta del conjunto blanco, el futbolista argentino nacionalizado español había vestido la camiseta del conjunto culé y había jugado con ellos. Y anteriormente había tenido ficha del Barcelona. Uno de los pocos futbolistas que ha jugado con ambos equipos, pero que claro, se volvió leyenda del conjunto merengue porque ahí hizo la mayor parte de su carrera, ahí fue donde ganó más títulos y ahí fue donde marcó más goles y más historia. Como decía, difícil imaginarlo con otra indumentaria, pero sí sucedió y precisamente con el máximo rival del Real Madrid. Claro que en aquel momento no era precisamente el mayor rival porque hay que recordar que el Athletic de Bilbao también estaba en la disputa con ellos. Estamos hablando de 1954 que se dio todo esto, según reportes oficiales. Y pasando precisamente a otro tema del mismo nivel, el dopaje de Rusia en 2018, surgió la teoría de que Rusia habría jugado con sustancias que lo favorecerían. En este caso, filtraron imágenes de jugadores en el pasillo donde inhalaban o esnifaban, mejor dicho, amoníaco. Bueno, en este caso el amoníaco no está clasificado como sustancia ilegal por parte del reglamento de la FIFA hasta el momento, pero varios periodistas, varias selecciones se quejaron acerca de esto y tacharon a Rusia de haberse dopado en el Mundial de 2018 donde eran anfitriones precisamente. Y pues esto resaltó por parte de organismos internacionales. FIFA no ha en este momento sancionado. Un tema que comienza precisamente en 2015, porque hay que recordar que 3 años antes de ese Mundial de Rusia 2018, el país ruso ya había tenido problemas con este tipo de acontecimientos, incluso había sido sancionado, y bueno, se le quitó esa sanción. Posteriormente aparecen esas imágenes de Rusia 2018 filtradas por hackers supuestamente, que iniciaron toda esta ola de lo que fue una opinión compartida entre si era o no era ilegal, o si podía o no podía permitirse. Al final eso trajo problemas, pero más problemas trajo también lo que sucedió un año más tarde, donde se vio a otros deportistas también consumiendo sustancias rehabilitantes o sustancias energizantes que no están permitidas en el mundo del deporte y que ahora, como dices, ha sido sancionado para Tokio 2020 y para los próximos Juegos, porque claro, tiene que competir bajo bandera neutral, porque no puede competir bajo su bandera por lo mismo que ha estado sucediendo y por lo mismo que ya viene de hace muchos años, y que claramente se le debería poner un alto, porque al parecer son sanciones que sí se limitan a un tiempo, pero que siguen y a pesar de los años se van manteniendo. Ahora nos sumergimos aún más entrando al quinto nivel de este iceberg, donde ya hay temas un poco más fríos, un poco más tocando el área perturbadora, donde está, mejor dicho, los temas como Maradona saboteó a Messi en Sudáfrica 2010. Se rumora que por alineaciones indebidas que se le hizo al mismo jugador no supo aprovechar al máximo nivel durante dicha competencia. También el presidente del Barcelona, que fue asesinado en la primera Copa América de la historia, donde vamos a resaltarla. También Di Stéfano, otra vez aquí en este nivel, donde fue secuestrado en Venezuela. También acerca de el Barcelona y su relación con los sponsors de Medio Oriente que tiene en su playera. Precisamente rumores sobre Ronaldo y la final de Francia de 1998, y empezando con este tema precisamente por testimonios de la misma selección brasileña que salieron a la luz muchos años después, antes de la gran final de la Copa del Mundo de Francia de 1998, donde se juega Brasil contra la anfitriona. Ronaldo Nazario tuvo problemas de salud. Unos hablan acerca de comida intoxicada que le dieron al jugador, otros hablan de convulsiones por cuestiones de salud. Se cree que Francia está involucrada en esto para que Ronaldo precisamente no jugara esta final. Por supuesto, el fenómeno estaba no en sus mejores condiciones para jugar este partido, sin embargo, todo estaba predicho de que Ronaldo jugara esa final sí o sí, aunque no estuviera en su mejor nivel. Y a pesar de eso, pues todos estaban muy atentos a la salud de Ronaldo, ya que días antes de la final se manejaba la información bastante sesgada, bastante crítica, porque no aseguraban si Ronaldo estaba bien o estaba mal, si iba a jugar o no. De repente pues todos daban por hecho de que Ronaldo ya no iba a jugar y apareció en la alineación, donde Francia aprovechó esta total desconcentración de la selección brasileña de que Ronaldo no estaba a su mejor nivel y que algo le podía pasar dentro de la cancha. Y la selección francesa vence 3-0 a Brasil. Hay muchas teorías que rondaron acerca del tema. La noticia resonó a nivel mundial y precisamente este tema es bastante oscuro, la verdad, Wilber.
Sí, claramente resonó porque el fenómeno estaba en su mejor momento, era importante en la selección verde amarela y era importante en su club, a competir contra otra selección que también estaba haciendo un buen torneo, que era la selección francesa. Y se enfrentaban grandes figuras, por ejemplo aquella selección francesa que tenía a Henry, tenía Zidane, tenía a Deschamps, y la verde amarela que claro tenía sus grandes figuras en los mejores clubes del mundo. Al final un resultado de 3-0 que parecía irreal antes del partido porque llegaban muy parejos, pero claro, esa no fue la noche del fenómeno por todo lo que se había dado previo al partido, donde incluso en una entrevista del Mundo, que era el sustituto de Ronaldo en aquel mundial y aparecía como que iba a ser el titular, ya estaba incluso anotado en la lista, según reveló el propio futbolista, y que al final pues Ragalo le dijo que no, que iba a ser titular a Ronaldo porque estaba en condiciones, algo que parecía más una decisión médica que una decisión técnica, pero que no resultó. Así es, y ahora llegamos al sexto nivel, el último nivel, el lugar más frío de este iceberg del fútbol. Vamos a mencionar los temas que están en este último nivel, como lo es, los mundiales están arreglados para favorecer al anfitrión. Sabemos por el FIFA que salió hace unos años, todas las sedes anteriores a la presidencia de Infantino fueron compradas por Joseph Blatter en ese momento. También la limpieza social que hubo en Brasil 2014 para organizar el mundial. Muchas favelas, como se les dice popularmente a las comunidades de personas allá en Brasil, fueron desalojadas para que el transporte público sobre todo funcionara de la mejor forma. Hubieron muchos desalojados en diferentes zonas. También la tragedia de Heysel, aquella final de Champions League de la Juventus versus el Liverpool, los hinchas pues se abarrotaron y hubo muchas muertes en ese estadio por diferentes protocolos mal hechos para albergar a los hinchas en ese entonces, tocando dos temas bastante oscuros, la verdad, que son uno, los estadios de Qatar 2022, que precisamente el próximo año se va a jugar este mundial, y el asesinato del jugador Andrés Escobar, el central del Atlético Nacional de Colombia. Luego de que se midiera en el Mundial de Estados Unidos 1994, Colombia llegaba con muchas esperanzas para dar un buen papel. Tercero en la eliminatoria y en el grupo fue emparejada con Rumania, Suiza y el anfitrión, pues Estados Unidos. En el último partido precisamente de la fase de grupos es donde ocurre todo esto. Un gol en contra que le cuesta la vida al jugador Andrés Escobar. Una selección que estaba llena de talentos históricos como el pibe Valderrama, muchos se lo recordarán. Una vez terminado, esto causó mucha controversia porque Andrés Escobar metió un autogol en su propio arco donde marcaría el 2-1 en contra sin querer. Esto causó la furia de miles de hinchas colombianos y sobre todo la eliminación de su país. Pero sucedió algo más peligroso que le costó incluso la vida al jugador. Se menciona que habían muchas apuestas millonarias, sobre todo pues de grupos del crimen organizado en aquel entonces en Colombia, ¿verdad? Cuando ya el jugador regresa días después, es brutalmente asesinado cerca de un bar, en este caso por presuntamente personas del crimen organizado que por furia, que perdieron mucho dinero en esas apuestas, le cuesta la vida a el mítico jugador del Atlético Nacional, Andrés Escobar, Dilber. Un futbolista que fue importante con su club, el Atlético Nacional, y que fue importante también con su selección, porque fue pieza fundamental para que en 1989 el Atlético Nacional se alzara con la Copa Libertadores y también para que la selección colombiana volviera a un mundial después de 28 años. Era un inamovible de la saga, pero que es también el protagonista de uno de los sucesos más oscuros en el mundo del fútbol. Se le atribuye claramente su asesinato a lo que ya mencionabas, a pérdidas millonarias del crimen organizado que habían apostado a favor de su selección, y que claramente esa jugada marcó lo que fue la historia de Andrés Escobar, un futbolista que ya estaba predestinado a ser el nuevo capitán de la selección colombiana tras el retiro del pibe Valderrama, y que se comenta que además estaba una firma de ser el sustituto de Baresi en el Milan, un futbolista de una gran calidad, un futbolista que apuntaba a grandes cosas, que tenía 27 años, pero que le quedaron unos 10 años de carrera para seguir brillando. Sin embargo, como mencionaba, en las afueras de un bar, dos hermanos que estaban relacionados con el crimen organizado le dispararon por la misma rabia que los envolvía tras lo sucedido en aquel partido, y que termina perdiendo la vida. Posterior a eso se fundó la Fundación Andrés Escobar, una de su familia, donde ayudan a jóvenes de la calle a dedicarse al fútbol para que salgan de ahí, y se han dedicado a eso. Pero un futbolista que incluso es apodado como el inmortal número 2 por la afición del conjunto verde y blanco del Nacional, y que es muy recordado como leyenda del club. Mejor dicho imposible, Dilber, descanse en paz, el caballero inmortal.
pasando precisamente de un mundial que se jugó en 1994 a un mundial que se va a jugar el próximo año, que es el de Qatar 2022. Los estadios, en la situación en la que se ha dado su construcción precisamente, sabemos que Qatar ha invertido millones exclusivamente solo para esta competición internacional a nivel de selecciones y está casi listo para que se dé el banderillazo de salida allá por noviembre de 2022, donde se va a jugar precisamente la primera vez que se juega en Medio Oriente y precisamente la primera vez que se va a jugar en invierno por cuestiones de clima. Van a ser bastante modernos, impresionantes los estadios de la próxima Copa del Mundo, sin embargo, que involucra la construcción de estos estadios. Y es que sobresale que hay muchas denuncias de abuso de trabajadores inmigrantes en Qatar. La esclavitud sobre todo se lleva a cabo con inmigrantes ilegales que son sometidos a pésimas condiciones para trabajar en la elaboración de estos estadios. Algunos ya están terminados, otros solo le faltan algunos detalles. Y hasta la fecha ha habido muchas muertes que han empañado precisamente la organización de este mundial. Según el The Guardian, el periódico británico, asegura que más de 6.500 trabajadores han muerto en la construcción de los estadios de Qatar de 2022. Esto se basa precisamente en la investigación de este periódico, la cual indica que desde 2010 se han dado esta cantidad de cifras porque se han dado en construcciones del estadio para las Copas del Mundo, que precisamente son inmigrantes de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, etc. Haciendo cálculos, durante casi 11 años han muerto alrededor de 12 personas por semana. Sin embargo, pues la cifra es mayor porque no se cuenta con los inmigrantes de Filipinas, Kenia, etc. Sin embargo, la FIFA dice que solamente han fallecido 37 trabajadores, de las cuales 34 no fueron muertes relacionadas con el trabajo. Esto está avalado por importantes organizaciones de derechos humanos. Precisamente hay muchos testimonios de familias de estos inmigrantes que están rotas, están quebradas, que buscan una compensación, una explicación ante las supuestas muertes por estos trabajadores, que en su mayoría están clasificadas como muertes naturales y así se registran, no precisamente se registran por haber muerto en la construcción. Según FIFPro, que es el Sindicato Mundial de Jugadores, tiene un acuerdo con la WI, que es el Sindicato de Constructores, con el que tiene un intercambio constante de información, afortunadamente, sobre este tipo de cosas, y ya hay ciertos beneficios que se han mejorado muchísimo, pero hay varias selecciones que se han dado cuenta acerca de esto, han puesto la voz, como lo es la selección de Alemania y la selección de Bélgica, que ya han hablado acerca de esta mala organización que ha habido en Qatar, de las personas, de los trabajadores, de los inmigrantes, que no se les ha dado un buen cumplimiento de sus derechos, más que todo como trabajadores y derechos humanos que cualquier persona debe de poseer, ¿verdad? Obviamente, según la investigación de The Guardian, hay muchas personas que han muerto en las construcciones de estos estadios y aseguran que no ha habido tantas muertes en una construcción para la organización de una Copa del Mundo, Dilber. Se mencionan dos versiones, una que podría avalarse porque claro, son 8 imponentes estadios los que albergarán la Copa Mundial de Qatar. Sabemos la magnitud de esos estadios y sabemos incluso que la final se jugará en una ciudad inexistente cuando se proclamó a Qatar como sede del Mundial de 2022, algo que claramente necesita un trabajo exhaustivo y un recurso humano de gran cantidad. Podría ser ese un denominador para que sucedan este tipo de casos que ya mencionabas, son muchos según reportaba el periódico británico The Guardian, y quizás la versión más creíble por todo eso que ya te mencionaba. Sabemos que es un material humano y un trabajo exhaustivo agotador, que claramente el estrés, entre otras cosas, incluso la presión del trabajo podría terminar por matar a tantas personas como ya se ha mencionado y como ya también podrían avalar esos testimonios que ya mencionabas. Y hasta acá llegamos con este episodio especial denominado El Iceberg del Fútbol, nuestro último episodio como podcast, La Afición. Agradecemos enormemente por el autor original de este iceberg que nosotros hemos comentado. El autor original de este iceberg es Knuckles. Les vamos a dejar los enlaces, el nombre de las redes sociales de él abajo en la descripción de este podcast para que visiten su trabajo. Agradecerte enormemente, Dilber, a ti por estos casi 2 años en los cuales hemos disfrutado hablando de fútbol, y agradecerles precisamente a todos los aficionados que alguna vez nos han echado en las diferentes plataformas podcaster como La Afición. Agradecerles enormemente por todas las escuchas que nos han dado durante estos casi 2 años. Sabemos que nuestro país principal donde hemos llegado es a Bélgica. Agradecerles enormemente a ellos, un abrazo enorme. También a Estados Unidos, ya que es el segundo país con más escuchas que hemos tenido. Y por supuesto a toda Latinoamérica, que alguna vez uno de estos países nos ha escuchado. Como siempre, Dilber, un abrazo enorme y será hasta la próxima.
Gracias a ti por haber compartido este deporte que nos apasiona, que ya siempre lo he dicho, un deporte que nos encanta. Hablamos de eso durante casi 2 años. Nos han escuchado muchas personas en distintos países y se les agradece por el apoyo, por el cariño y por tomar un poco de su tiempo para escuchar también nuestras opiniones acerca de este maravilloso deporte. Un gusto, Rodrigo, y un fuerte abrazo.